Bienvenido Moadicto, te saluda Sator y estoy seguro que estés en este video porque quieres saber todo lo relacionado al skill 1200 del MG, así que quédate para que veas el análisis completo. Antes de iniciar con el video quiero agradecer a los Moadictos Premium de este mes, así que ve por tu bebida favorita, abre tu bolsita de snacks y ponte cómodo que comenzamos. Tal como mencioné en el intro del video, hoy voy a hablarles sobre el skill 1200 del MG, pero para eso, para tenerlo, lo importante es farmear los Ability Crystals, que como ustedes saben caen desde Burning Ketotun para arriba, o sea, mapas más difíciles. Gracias al apoyo de un party, pues logré hacer este farming en tiempo récord. Es importante también que tengas en cuenta que obviamente pues lo que necesitamos son los skills y hay tres tipos para el que usa espadas, que pues básicamente son lo mismo, se llaman Chaos Blade of Fire, y que bueno, uno tiene adicionales de HP, uno adicionales de mana y otro adicional de AG. Entonces te puede salir de estos tres que son digamos para el tipo de MG que tengo yo, o también te pueden salir el Havoc Spear of Fury, que también tiene tres variaciones de HP, de mana y también de AG. Entonces por eso justamente es importante que tengas un Ability Crystal adicional a los 50 que te pide para que puedas hacer una conversión y quizás poder sacar sí o sí el skill que te aplica. O sea, si en todo caso te toca el de espada y tú eres de magia, tú eres de staff, entonces simplemente haces una conversión. Así que teniendo más de 50 ya aseguras que saques el skill. Bueno, para obtener la skill card tenemos que venir a Noria, hablamos con el Goblin, nos vamos a Equipment y escogemos la opción de Craft Skill Card. Aquí, bueno, nos va a pedir la cantidad de los 50, que es lo que queremos hacer para el skill card, y también nos va a pedir 10 bless, además de 103 millones de zen, que bueno, tenemos, digamos, suficiente. A ver, vamos a ver cuál es el que me toca. Obviamente, como el porcentaje es 100%, ya tenemos el skill y es cosa de verificar aquí en el árbol. Como ven acá ya en el árbol 1200 ya apareció la skill card y por suerte pues me tocó el de HP. Si prestamos atención tiene un increase skill power de 42 que es muy bueno la verdad. Un AOE increase más 1 que ahora lo vamos a revisar cómo funciona ese AOE. Y el HP increase 25 que la verdad no está mal. Acá te dice que cuando utilizas el skill Chaos Blade of Fire, o sea el nuevo skill 1200, la habilidad con el Fireblood skill aplica un incremento de más 1 en el AOE. Así que eso vamos a revisarlo, vamos a ver si es tan bueno como lo está indicando. Bueno, vamos a colocarlo aquí, obviamente, porque todavía no tengo las otras dos variantes para tener el bonus que te dan. Así que simplemente tengo uno y vamos con ese. Además de los bound que utilicé ahora, que ya ahora solamente me quedan 3, también tengo algunos tradiable y vamos a ver si podemos sacar de repente alguna de las cartitas de opción para probar suerte. Te pido un bless y 10 millones. A ver qué me sale. Me salió de defensa. Vamos a darle una más. Otro de defensa, creo que me salió el mismo. Y me tocó Attack del White. Revisando lo que acabamos de sacar, pues creo que voy a tener que bajar el skill, ¿no? Como para que tenga armonía, porque resulta que me han salido verdes, ¿no? Una aumenta, digamos, la defensa y el otro, pues, el ataque del White. Pero no está mal, la verdad que lo hice para probar y vamos a ver qué resultado tiene, aunque aquí está con Bolt, ¿no? Pero lo vamos a poner a prueba. El skill ha aparecido aquí y está como Chaos Blade of Fire. Bueno, también tiene un consumo de 14 y tiene rango 3, que yo entiendo que con el debuff se va a activar. Entonces vamos a buscarle un sitiecito acá. Vamos a reemplazarlo por el 2 para tener chance de combinar. Bueno, he traído acá Sator para probarlo en Grey Aidan. Para la primera prueba vamos a usar mi arma de 2 manos porque como ustedes saben está configurado para eso. Vamos a ver qué tanto sube el damage con el buff. Ahí tiene un buen incremento. Y como sabemos con este buff, pues el rango debe haber aumentado. Ya está en rango 6. Acá hay algo importante que hay que revisar. El skill card te dice que el efecto de AOE es más 1, pero el efecto no incrementa el rango. ¿Y cómo lo comprobamos? Porque el rango del Chaos Blade está en 5 y el skill del
Chaos Blade of Fire, o sea el 1200, también está en rango 5. Entonces en ambas circunstancias no afecta al range, al rango de 5 tiles, solamente afecta al AOE y eso lo vamos a probar. Entonces cuando utilizamos un arma de 2 manos y aplicamos el buff, sí tenemos una ventaja del rango. Como podemos ver, también está en 6. Vamos a buscar un bicho o un spot pequeño para probar la animación. En este caso, este es el Chaos Blade, usual que siempre usamos, ¿verdad? Digamos que es el habitual, que hace el giro y las explosiones. A ver, como ustedes ven, tiene un explosion en el piso. ¿Ven como unas ondas ahí? Bueno, eso es usual y eso se sube pues en el árbol 400. Ahora voy a pegarles con el nuevo skill para ver el efecto en este caso. Ok, ahí como podemos ver, pues sí, efectivamente hay un hit adicional. Sigue haciendo la explosión, eso es algo que no me esperaba. Sigue haciendo la explosión, entonces esto es bueno ya, porque si sigue haciendo la explosión, quiere decir que este skill que colocamos acá en el árbol 400 todavía es útil, porque sigue haciendo la explosión. Entonces no es una combinación de dos skills, es simplemente que el Chaos Blade va a pegar, pero tiene de rato en rato un golpe de el Fire Blood. ¿Ok? Entonces por eso es que vemos que los golpes son no más rápidos, pero tiene un hit adicional. Entonces acá podemos ver que tiene un hit adicional, ¿sí? Y pues obviamente yo sí siento que hay una ventaja. Vamos a agarrar a este bicho a ver para las pruebas del hit. Estamos con 82k. Vamos a ver ahí. 82.054. 82k básicamente. Vamos a hacer una prueba nuevamente para ver si verdaderamente es esa cifra. Para tener una referencia si el hit ha crecido o no. Ok. Seguimos en 82. Vamos a esperar que haga su respawn. Sí, 82.054. Muy bien, vamos a probar ahora con el nuevo skill. $82.327 me pareció. Vamos a esperar a ver el respawn para ver si verdaderamente es más grande que 82.000. 82.357, sí, es un poco más. Vamos a hacer una más para estar totalmente seguros. 82.357, efectivamente, en el hit es mayor. Muy bien, ahora vamos a verificar si da más hits como tal, si es que ha incrementado un hit adicional. Ahí hubo una aglomeración de bastantes hits. Vamos a ver de nuevo, porque debería guiarme por la cantidad de números. Vamos a guiarnos aunque sea por los números verdes. Vamos a darle con el Chaos Blade normal. Ya hemos verificado que el hit es mayor con el nuevo skill. Y queremos ver si aparentemente aparece un hit adicional. Creo que al final como que se acumulan los hits. Eso es lo que quiero ver. Parece que en los últimos golpes, cuando ya sale el Fire, se acumula. No he sentido ninguna especie de bug, a pesar que el Fire Blood, como saben, tiene un problema con el speed, pero creo que lo más lógico es que lo lleve al spot para poder dejarlo ahí y más o menos ver si el killing rate cambia de alguna manera. Me había olvidado de comprar pociones, así que ya hice repot. Vamos a sacar al Giant para llegar un poquito más rápido al spot y para poder hacer la prueba como tal. Bueno, ya logré ubicar al MG, es cosa de darle un tiempito al Helper para que se estabilice y pueda poder hacer la comparación objetiva. 5 minutos más tarde. Bueno, Moadictos, han pasado ya 5 minutos. Según lo que he estado viendo aquí, pues se estancó ya a partir de los 3 minutos más o menos. Se quedó en 0.78 de killing rate. De rato en rato se mete un saltito a 0.79 y pues el daño está aproximadamente en 1.900.000. Así que bueno, eso es más o menos el resultado con el Chaos Blade. Voy a configurar ahora rápidamente el nuevo skill, ¿sí? El 1200 y vamos a reiniciar para hacer la comparación respectiva y saber si mejora el killing rate o al menos mejora el daño. 5 minutos más tarde.
Bueno, Moadictos, ya pasaron más de 5 minutos de la prueba que estaba haciendo con este nuevo skill, el Chaos Blade of Fire, que es el skill 1200, y para mi sorpresa el killing rate se ha incrementado. Bueno, esto obviamente porque pues tiene un hit adicional y porque incluso también es afectado por el Bleeding Debuff. Entonces básicamente el daño se incrementa y esto hace que los golpes sean más altos. Incluso en la medición anterior solamente teníamos 1.9 millones y ahora incluso de rato en rato se llega a 2 millones de normal damage per second. Entonces la verdad que me ha sorprendido, parece que el desempeño es mucho mejor, incluso tomando en cuenta que mi personaje, como ustedes saben, está configurado para PvP, del Castle Siege. Entonces tampoco es que mi personaje sea bueno en PvM. Yo creo que un MG configurado muy bien para PvM debe tener un muy buen performance con este nuevo skill. Algo que tomar en cuenta, Moadictos, es que a pesar que los dos tienen igual range de 6 tiles, el nuevo skill 1200 tiene una AOE más grande. Y eso sí lo he notado durante las mediciones, porque me he quedado observando los 5 minutos en cada caso, y tiene un mayor splash. O sea, definitivamente el alcance de su splash es mucho más grande. Sigue pegando porque este skill es targeting también. O sea, tienes que apuntar para golpear y el alcance solamente efectivo es de 6 tiles, como ya lo hemos visto. Pero de todas maneras su splash es mayor. Entonces, al tener un splash mayor, definitivamente va a alcanzar, como aquí arriba pueden ver, tiene un mayor alcance, entonces tiene una mayor posibilidad de conectar hits y por eso obviamente su killing rate va a ser mejor. También es algo muy importante a tomar en cuenta este factor del AOE. Por ejemplo, acá miren nuevamente así hacia la izquierda. ¿Vieron? Acá abajo también. Como ustedes saben, en mi video de tiles explico cómo funciona el splash, así que no lo vamos a explicar acá, pero sí, fíjense hasta dónde llega el alcance del splash, y eso se debe justamente a que este skill tiene pues +1 en ese efecto, así que también eso ayuda a que conecte más hits y obviamente por eso es que sube el killing rate. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que tú en el árbol 800 le subes 10 de velocidad al Chaos Blade. Por eso es que tú cuando cambias entre otros skills y el Chaos Blade siempre hay un incremento de 10. Lo bueno es que este skill también tiene ese incremento, así que entre el Chaos Blade of Fire y el Chaos Blade igual mantienes esa misma velocidad que has llegado. Mi MG no está con build de PvM, está con build de PvP para Castle Siege, pero de todas maneras ha demostrado que tiene muy buena performance con este nuevo skill. Hasta aquí el video, Moadicto. Con este análisis podemos concluir que el Chaos Blade of Fire es mejor que el Chaos Blade normal. Y en un MG que esté configurado para PvM, estoy seguro que tendrá grandes resultados, siempre y cuando uses un arma de 2 manos. Si te gustó la información, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Hasta un próximo video, se despide tu amigo Sator.